Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Sangronis. Tengo 21 años de edad. Soy estudiante de Relaciones Internacionales en el quinto semestre. Y bueno, básicamente voy a dar una breve explicación sobre las relaciones económicas internacionales y todo lo que constituye a esta. Temas muy interesantes se van a hablar a continuación, así que comencemos. ¿Qué son las relaciones económicas internacionales? ¿Y por qué son tan importantes? Sencillísimo. Quédate y te explico. Te prometo que lo vas a entender todo súper fácil y que no te vas a aburrir. Las relaciones económicas internacionales son interacciones económicas que ocurren entre un país y otro, o varios, entre países, básicamente. Esto incluye el comercio de bienes y servicios, las inversiones, las transferencias de tecnología, las políticas comerciales y las relaciones financieras. ¿Por qué son tan importantes? En primer lugar, tenemos el crecimiento económico, ya que facilita el acceso a nuevos mercados y recursos, lo que estimula la producción y el empleo en un país. 2. El desarrollo permite la transferencia de tecnología y conocimientos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones de un país. 3. La cooperación internacional, que es súper importante aquí, ya que fomenta la resolución de problemas globales como el cambio climático y también la pobreza. Vamos a hacer un stop aquí en cambio climático. Yo soy una persona muy apasionada por el cambio climático y me parece que relacionarlo con las relaciones económicas internacionales está increíble. Está reconfigurando el panorama del comercio internacional por completo y de maneras muy significativas. Fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y huracanes afectan diariamente la producción agrícola, industrial y la infraestructura, interrumpiendo las cadenas de suministro globales. Además, las regulaciones ambientales cada vez están más estrictas y obligan a las empresas a adaptarse a las nuevas prácticas sostenibles, lo que puede generar costos adicionales y cambios en los patrones comerciales. Por otro lado, el cambio climático también crea nuevas oportunidades de negocio en sectores como la energía renovable y las tecnologías limpias. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es como una especie de calificación crediticia que se le asigna a un país. Esta calificación indica qué tan seguro es invertir dinero en ese país. Imagina que quieres prestarle dinero a un amigo. Si sabes que ese amigo es un amigo responsable y que siempre paga sus deudas y que no tiene ningún problema financiero, tendrás menos miedo de prestarle tu dinero. Pero si sabes que este amigo normalmente gasta más de lo que gana y tiene problemas para pagar normalmente, entonces obviamente tú vas a ser un poco más cuidadoso con ese amigo. Con los países pasa algo similar. Exactamente lo mismo. El riesgo país depende de varios factores. El primero es la estabilidad económica. Si hay mucha inflación o si la deuda del país es muy alta. La situación política, que bueno, si hay conflictos o cambios de gobierno frecuentemente. Sí, es un poco inestable. Hay otros factores como la calidad de las instituciones y el Estado de Derecho. Un ejemplo clarísimo del riesgo país. Si un país está atravesando una guerra civil, los inversores probablemente verán un riesgo país muy alto y no van a querer invertir allí, porque bueno, sus inversiones podrían perderse y esto es lo que menos se quiere. Entonces, por otro lado, si un país tiene una economía muy sólida y un gobierno está sumamente estable, el riesgo país será bajo y atraerá a muchísimos inversores más. Ahora vamos a hablar sobre el milagro económico coreano. ¿Qué fue este milagro que llevó a Corea del Sur a una economía increíblemente estable? De la pobreza a la potencia tecnológica. ¿Cómo pasó esto? El milagro económico coreano es uno de los casos que ha sido más estudiado de desarrollo económico en lo que va de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Corea del Sur pasó de ser un país que estaba devastado por la guerra y con una economía solamente agrícola a convertirse en una potencia industrial y tecnológica. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo ocurrió este milagro? Pues te lo explico sencillísimo. Corea del Sur aplicó políticas gubernamentales enfocadas en el crecimiento. El gobierno surcoreano implementó una serie de políticas industriales y comerciales estratégicas fomentando la exportación, la inversión en infraestructura y también la educación. Tenemos unos conglomerados empresariales como Samsung y Hyundai que jugaron un papel crucial en la industrialización del país, claro está.
impulsando sectores como la electrónica, la automoción y la construcción naval. Tenemos también la educación y el capital humano, que se invirtió fuertemente en educación para crear una fuerza laboral altamente capacitada y adaptable a las nuevas tecnologías también. Claramente un país tecnológico va de la mano con personas altamente capacitadas, por eso se invierte y se invirtió aquí en la educación. De la Pax Británica a la Pax Americana. La Pax Británica, caracterizada por el dominio naval británico y el libre comercio, se extendió desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el desgaste de las dos guerras mundiales y el ascenso de Estados Unidos como potencia industrial y militar marcaron el fin de la era británica y el inicio de la Pax Americana. Esta nueva era se caracterizó por la supremacía militar estadounidense, influencia del dólar como moneda de reserva mundial y la promoción de un orden internacional basado en la democracia y el libre mercado. Aunque ambas épocas compartieron las características de un orden mundial relativamente estable, las dinámicas de poder y los desafíos que enfrentaron fueron notablemente diferentes. El fin de la Pax Británica fue un proceso gradual influenciado por diversos factores, tales como las dos guerras mundiales. Gran Bretaña salió debilitada de ambas guerras, tanto económicamente como militarmente. Su imperio, que requería de enormes recursos para mantenerlo, se volvió insostenible. Otro de estos factores sería el ascenso de otras potencias como Estados Unidos y Alemania, entre otras potencias, que emergieron como potencias industriales y económicas desafiando el dominio británico. La Pax Americana coincidió con un proceso de globalización acelerada impulsado por la tecnología y la apertura de los mercados. La diplomacia coercitiva es una estrategia política que busca influir en el comportamiento de un actor, estatal o no estatal, a través de la amenaza o el uso limitado de la fuerza militar. Es una herramienta de la caja de herramientas diplomáticas que se utiliza cuando las negociaciones pacíficas parecen ineficaces e ineficientes y los objetivos estratégicos no pueden alcanzarse por otros medios. El objetivo principal de la diplomacia coercitiva es lograr que el adversario ceda a las demandas de quien la ejerce, ya sea mediante la modificación de su conducta, la adopción de políticas específicas o la renuncia a ciertos objetivos. Esta estrategia se basa en la premisa de que la amenaza de un daño mayor disuadirá al adversario de seguir adelante con sus acciones indeseadas. Sin embargo, la diplomacia coercitiva es una herramienta compleja y arriesgada. Si no se aplica con cuidado, puede escalar a un conflicto mayor y tener consecuencias imprevistas. Además, su éxito depende de una serie de factores como la credibilidad, la amenaza, la capacidad militar del actor coercitivo, la determinación del adversario y la opinión pública nacional e internacional. A lo largo de la historia, la diplomacia coercitiva se ha utilizado en diversas situaciones, desde conflictos territoriales hasta crisis políticas. Algunos ejemplos incluyeron la crisis de los misiles en Cuba, la guerra del Golfo Pérsico y las intervenciones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak. La diplomacia coercitiva es un tema controvertido, ya que plantea importantes cuestiones éticas y morales. Algunos argumentan que es una herramienta necesaria para preservar la seguridad nacional y el orden internacional, mientras que otros la critican por ser una forma de intimidación y agresión también. Entre los riesgos de la diplomacia coercitiva tenemos la escalada del conflicto, ya que la amenaza o el uso de la fuerza pueden provocar una escalada del conflicto llevando a una guerra abierta. Es una posibilidad. Tenemos el daño a las relaciones internacionales. La diplomacia coercitiva puede dañar las relaciones internacionales y socavar la cooperación entre los estados. Por otro lado, tenemos la legitimidad. El uso de la fuerza puede cuestionar la legitimidad del actor que la emplea y generar una reacción negativa en la opinión pública internacional. También tenemos los costos económicos y políticos. La diplomacia coercitiva puede tener altos costos económicos y políticos tanto para el actor que la emplea como para el adversario. La integración económica es un proceso mediante el cual varios países deciden unir sus economías, eliminando gradualmente barreras comerciales y coordinando políticas económicas. El objetivo principal es crear un mercado común más grande y dinámico que permita un mayor fluido de bienes y servicios, capitales y personas entre los países miembros. ¿Por qué se integran las economías?
Número 1, tenemos la mayor eficiencia. Al eliminar barreras comerciales, las empresas pueden acceder a mercados más grandes, lo que les permite aumentar su producción y reducir sus costos. En segundo lugar, tenemos el mayor crecimiento económico. La integración económica puede estimular el crecimiento económico al atraer inversiones y fomentar la innovación y generar empleos. En tercer lugar, tenemos el poder de negociación. Los países que forman parte de un bloque económico tienen mayor peso en las negociaciones comerciales internacionales. La estabilidad económica. La integración económica puede contribuir a estabilizar la economía de los países miembros, a reducir la volatilidad de los precios y los tipos de cambio. Tipos de integración económica. Existen diferentes niveles de integración económica que van desde los acuerdos más básicos hasta la unión política. Zona de libre comercio. Se eliminan los aranceles y otras barreras comerciales entre los países miembros, pero cada país mantiene sus propias políticas comerciales con terceros países. La unión aduanera. Además de la libre circulación de bienes, se establece un arancel externo común para las importaciones procedentes de terceros países. El mercado común. Se añade la libre circulación de factores productivos, capital y trabajo, a las características de la unión aduanera. Unión económica y monetaria. Significan las políticas económicas y monetarias y se adopta una moneda común. La unión política. Aquí se crea una federación de estados con instituciones comunes y una soberanía compartida. Ejemplos de integración económica. Tenemos a la Unión Europea, que es uno de los ejemplos más exitosos de integración económica a nivel mundial. Tenemos el NAFTA, que actualmente es USMCA, Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El Mercosur, que es un bloque económico formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Qué es una batalla arancelaria? Una batalla arancelaria o una guerra comercial, también puede llamarse así, es un conflicto económico entre dos o más países que se enfrentan imponiendo aranceles que son impuestos a las importaciones a los productos del otro. El objetivo suele ser proteger la industria nacional o fomentar la producción local y también mejorar la balanza comercial. Sin embargo, estas medidas suelen desencadenar una reacción en cadena, ya que los países afectados suelen responder con aranceles propios, generando un círculo vicioso que puede afectar negativamente a la economía global. Causas de la batalla arancelaria. 1. Proteccionismo. Los países buscan proteger sus industrias nacionales de la competencia extranjera, especialmente cuando se sienten que esta es desleal, cuando sienten que esta es desleal o perjudica a sus trabajadores. Desequilibrios comerciales. Cuando un país tiene un déficit comercial muy grande con otro, puede recurrir a los aranceles para reducir las importaciones y así poder equilibrar la balanza. Acuerdos comerciales desequilibrados. Los países pueden considerar que los acuerdos comerciales existentes son injustos y buscan renegociarlos o imponer aranceles, mejor dicho, para obtener mejores condiciones. Consecuencias de las batallas arancelarias. Número 1, el aumento de los precios. Los consumidores suelen ser los más afectados, ya que los productos importados se vuelven mucho más caros. La reducción del comercio. Los aranceles limitan el comercio entre países, lo que puede reducir la eficiencia económica y el crecimiento. La incertidumbre. La incertidumbre generada por las batallas arancelarias puede desalentar la inversión y afectar la confianza de los consumidores. Retaliaciones. Los países afectados suelen responder con sus propios aranceles, intensificando mucho más el conflicto. Un ejemplo reciente de esto es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Uno de los ejemplos más conocidos de una batalla arancelaria reciente es este. Esta disputa comenzó en el año 2018 y fue caracterizada por la imposición de aranceles recíprocos sobre una amplia gama de productos. Las causas de este conflicto son múltiples y entre estas podemos destacar desequilibrios comerciales, como que Estados Unidos tenía un gran déficit comercial con China. También está la propiedad intelectual, que Estados Unidos acusaba a China de robar propiedad intelectual y forzar la transferencia tecnológica. Evolución del mundo global hacia un mundo multipolar. Primero,
¿Qué significa un mundo multipolar? Un mundo multipolar es aquel donde el poder internacional no está concentrado en una sola nación, sino en un bloque de naciones, como ocurrió durante la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética. En lugar de eso, el poder se distribuye entre varias grandes potencias, cada una con su propia esfera de influencia y capacidad para influir en los asuntos globales. ¿Cómo llegamos a este punto? La gran pregunta. La transición hacia un mundo multipolar ha sido un proceso gradual y bastante complejo, influenciado por factores como el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética marcaron, y eso está muy claro, el fin del orden bipolar y abrieron la puerta a un nuevo orden mundial. Está el ascenso de nuevas potencias como China, India y Brasil, que han experimentado un rápido crecimiento económico y se han convertido en actores clave en la escena global. La declinación relativa de Estados Unidos. Aunque sigue siendo una potencia global, Estados Unidos ha experimentado una relativa disminución de su influencia en comparación con el pasado. Por otro lado, tenemos un factor muy importante que es la globalización. La interconexión económica y cultural entre países ha hecho que las decisiones de una nación tengan un impacto más amplio en el mundo. Las características de un mundo multipolar. Tenemos la mayor competencia, que las grandes potencias compiten entre sí en diversos ámbitos como el económico, tecnológico y militar. También está la mayor complejidad, que bueno, el sistema internacional se vuelve un poco más complejo y difícil de predecir, con múltiples actores y alianzas cambiantes. Por otro lado, la mayor inestabilidad que existe, la multipolaridad, puede generar mayor inestabilidad, ya que las grandes potencias pueden tener intereses divergentes y entrar en conflicto. Por último, las nuevas oportunidades. También puede ofrecer nuevas oportunidades para la cooperación internacional y la resolución de problemas globales. Hablemos de un tema bastante innovador, los BRICS, que significa países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por sus siglas. Han experimentado un crecimiento que es sumamente significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en una fuerza económica que cada vez es más relevante y política también. Sin embargo, este bloque de países también enfrenta una serie de desafíos que podrían afectar su cohesión y eficacia, los cuales son los siguientes. Tenemos la heterogeneidad. Los países BRICS representan grandes diferencias en términos de tamaño económico, nivel de desarrollo, sistemas políticos y prioridades políticas. Esta heterogeneidad dificulta la coordinación y la adopción de decisiones consensuadas. Las rivalidades geopolíticas. Las tensiones entre algunos países miembros como India y China debido a disputas territoriales complican un poco la cooperación y la unidad del grupo. Dependencia de las materias primas. Aunque algunos países han diversificado sus economías, muchos siguen siendo altamente dependientes de las exportaciones de materias primas, lo que los vuelve vulnerables a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Los BRICS buscan desafiar la hegemonía del dólar estadounidense y crear un orden mundial más multipolar, pero aún enfrentan obstáculos para lograr una mayor influencia en las instituciones financieras internacionales. Por otro lado, a pesar del crecimiento económico de muchos países BRICS, estos enfrentan altos niveles de desigualdad, lo que puede generar posiblemente inestabilidad social y política. Una noticia reciente sobre los BRICS es la búsqueda o la decisión de ampliar el grupo para incluir a nuevos miembros. Esta expansión, aunque pueda fortalecer la influencia del bloque en el escenario global, también puede plantear nuevos desafíos. La incorporación de nuevos miembros con diferentes intereses y prioridades hará aún más compleja la toma de decisiones dentro del grupo. Esto debe ser tomado muy en cuenta. También será necesario desarrollar mecanismos de coordinación más eficaces para gestionar un grupo mucho más grande y diverso. Se tiene también el riesgo de fragmentación, que la ampliación podría aumentar más tensiones internas y dificultar la cohesión del grupo. Por último, pero no menos importante, tenemos la maldición de los recursos o paradoja de la abundancia. Este es un fenómeno económico que, es bastante intrigante, ya que ha captado la atención de demasiados investigadores y policymakers por igual. ¿En qué consiste esto?
Bueno, básicamente esta paradoja plantea que los países más ricos en recursos naturales, especialmente cuando son minerales o combustibles fósiles, tienden a tener un menor crecimiento económico y peor desarrollo humano que aquellos países con menos recursos. Entre esos tenemos el ejemplo de nuestro querido país Venezuela, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Y bueno, básicamente es como si la abundancia de recursos se convirtiera en vez de una bendición en una maldición, por eso se llama así. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, existen como varias teorías con las cuales podemos explicarlo. En primer lugar tenemos la teoría holandesa, de la enfermedad holandesa, la cual habla acerca de la abundancia de recursos, donde este puede llevarla a una apreciación de la moneda nacional, lo que hace menos competitivas a otras industrias y frena la diversificación económica. Básicamente es eso. En otro lugar, yo en lo personal creo que tiene un poquito más de lógica y es la dependencia de un solo sector, que bueno, es como cuando la economía se vuelve demasiado dependiente de la explotación de recursos, lo cual hace que se vuelva vulnerable a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Y bueno, por último, la corrupción y rentas. Los ingresos generados por los recursos naturales pueden concentrarse en pocas manos, fomentando la corrupción y la desigualdad. Cuando mencioné que iba a hablar del caso de nuestro país, Venezuela, bueno, es que básicamente nosotros somos un país que tiene muchísimos recursos naturales. Podemos resaltar entre el petróleo, somos un país productor de petróleo y bueno, actualmente nos encontramos atravesando por una crisis económica, entonces podemos decir que esta maldición, entre comillas, para no entrar en temas políticos, podría aplicar también. Sería un buen ejemplo de nuestro país, que bueno, es básicamente un mal manejo de mm, los recursos naturales. ¿Cómo romper con esta maldición? Bueno, para superar la maldición de los recursos, básicamente podrían diversificarse la economía de un país. Se podría decir eso, promover sectores productivos como la agricultura, la manufactura y los servicios, no quedarse solamente en la producción de un recurso, sino fortalecer todos los sectores. Fortalecer las instituciones, básicamente combatir con la corrupción, mejorar la transparencia y fortalecer el Estado de Derecho, sumamente importante. Invertir en la educación y capital humano. Debemos invertir en educación y capital humano, lo cual es muy importante desarrollar las capacidades de la población para que puedan participar en las actividades económicas más sofisticadas. Y gestionar de manera sostenible los recursos naturales, que para mí es una de las cosas más importantes. Asegurar que la explotación de los recursos se realice de una forma responsable y que los beneficios se distribuyan de manera equitativa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que toda esta información haya sido muy útil y muchas gracias por escucharme.